El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. Creación de la Orden Hermética de la Golden Dawn. En la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX estaba establecida la Sociedad Rosacruciana in Anglia. En ella se inician muchos hombres que también pertenecían a la masonería y a la primera escuela teosófica de Madame Blavatsky. Estas personas, que eran eruditos, médicos, abogados o bien pertenecían a la nobleza, se sienten atraídos por la magia, por lo sobrenatural. Estas personas que entran en contacto con las obras de Levi, con la teosofía de Madame Blavatsky, con el sistema de formación simbólico de la masonería, toman contacto con una serie de manuscritos, unos manuscritos cifrados, unos manuscritos encriptados, que una tal señorita Sprengler, que pertenecía a una supuesta orden del amanecer dorado en Alemania, hace llegar a Inglaterra. El doctor Wynne Westcott recibe estos manuscritos, convoca a un amigo de él, MacGregor Mathers, que era curador en el Museo Británico, y deciden formar una rama de esta Sociedad de la Aurora Dorada en Inglaterra. Empiezan a tomar contacto con otros grimorios de magia, como la Clavícula de Salomón, y consigue y traduce el libro de la magia sagrada de Bramelin. Empiezan a organizar esta sociedad mágica dedicada a los estudios ocultos y a la práctica de la magia. Ninguna sociedad ha influenciado más la tradición mistérica occidental como la Orden Hermética de la Aurora Dorada o Golden Dawn. Tal como lo había especificado Bramelin, retoman el objetivo de la magia como esta especie de camino de apertura de conciencia, de depuración espiritual y de comunicación con el Santo Ángel Guardián. Empiezan a diseñar toda una serie de rituales iniciáticos, donde uno podría llegar a encontrar hasta influencias de lo que se conocía de los mitos de Eleusis, y empiezan a convocar a más gente. Se forma de esta manera el primer templo de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, en Inglaterra, en Londres, el templo Isis Urania. A partir de ahí va a empezar a fundar templos por toda Inglaterra, algunos de los cuales todavía se mantienen, y lo más importante, se arma el templo número 7 a Hathor en París. La importancia de la Golden Dawn reside en su brillante síntesis de material mítico y mágico, de fuentes tan variadas como la Fama Fraternitatis, el primer documento Rosacruz publicado, la Alquimia Rosacruz, el libro egipcio de los muertos, Cornelius Agrippa y John Dee, entre otros. Hay un Dios interior, dice el sistema, con el que uno debe contactar y que es la experiencia principal y culminante, y a esto se lo llama el Santo Ángel de la Guarda, y esto está sacado de este grimorio, que se diferencia de todos los demás grimorios, porque es una especie de Bhakti Yoga, es un yoga devocional, la adquisición de los posteriores poderes mágicos
se realiza a través de la adquisición previa de este conocimiento y conversación con el Santo Ángel de la Guarda, que permitiría conocer el verdadero cometido de la vida del individuo y la subyugación de las jerarquías inferiores de demonios elementales que no serían otra cosa que partes de nuestra psiquis. Magia lunar. Luna menguante. Es el periodo demarcado entre la luna llena y la luna nueva. Buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos, por ejemplo, hábitos indeseables. Proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin. Magia. La primera vez que encendió un cirio, fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. El significado de los colores de las velas. Índigo, azul ultramar. Mejora la autoconciencia. Ayuda a encontrar la verdad y la sabiduría. Para rituales de protección. Mejora las habilidades psíquicas. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Los conocimientos de la aurora dorada. La Golden Dawn, o aurora dorada, posee complejos estudios que incluyen alquimia, astrología medieval, tarot, cábala y otras artes herméticas, tanto occidentales como orientales. Sus complejos rituales tienen principalmente una finalidad alquímica destinada a que cada iniciado pueda encontrar dentro de sí la verdadera piedra filosofal, su verdad interior. La Golden Dawn realiza toda una tarea de revisión de todo lo que son las técnicas y prácticas mágicas conocidas hasta el momento y empieza a organizar sus propios rituales. Cobra especial importancia en el sistema de la Golden Dawn todo lo que es la magia enoquiana de John Dee, todo lo que es el manejo de estas extrañas tablillas. Empiezan a organizar rituales que resulten seguros y llegan a la conclusión realmente de que la única manera de poder manejar el sistema enoquiano es manejando previamente todo lo que es la magia cabalística y más especialmente todo lo que es el manejo de la Jean Forage o el estudio del nombre de Dios en extensión. ¿Qué significa esto? El estudio de las 72 jerarquías angélicas que dominan cada uno de los 72 quinarios del zodíaco, entendiéndose que un quinario es cada mitad de cada decanato zodiacal. Y por supuesto da lugar a todo un manejo astrológico, mágico, totalmente disímil a lo que entendemos por astrología en la actualidad. Los rituales de la aurora dorada. Los rituales de la aurora dorada, en una primera instancia, se basaron muchísimo en todo lo que es el panteón egipcio, utilizando muchas veces las figuras de los dioses egipcios como íconos focalizadores de su energía mágica. MacGregor Mathers va a restablecer todo lo que es la imaginería egipcia
al punto que en un reportaje de la época el periodista pone en el título "El resurgimiento de la adoración de Isis en pleno París", el París del 1900. Cuando posteriormente se incorpora el poeta Yeats al grupo, él trae toda una tradición celta, por lo cual empiezan, por ejemplo, a festejar las grandes festividades del calendario celta, como por ejemplo Samhain o Halloween, tal como lo conocemos, con rituales que ya no se adaptan tanto a esta tradición egipcia que venían siguiendo, sino introduciendo algunos aspectos de también la tradición celta. Actualmente por ahí se pueden llegar a encontrar muchos grupos que se reúnen bajo el nombre de Aurora Dorada o de Golden Dawn, y creo que es importantísimo que cualquier persona que se acerque a estos grupos pregunte en primera instancia cuál es la línea de filiación de ese grupo con respecto a alguno de estos templos. Si no pueden dar cuenta de alguna afiliación, sea al templo número 7, Hathor en París, o al original Isis Urania, si de alguna manera no pueden rastrear en esta línea de transmisión alguno de estos templos, yo diría que tengan mucho cuidado al introducirse en estos grupos. Otra cosa que es importante es preguntar si tienen una orden secreta, una segunda orden que tenga a su cargo manuscritos rosacrucianos previos a la fundación de la Golden Dawn.